Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido a la segunda fase de nuestra asignatura Formación Deportiva 2. Vamos a comenzar con una máxima que dice, tu edad será solo un número si cultivas la práctica de la actividad física. Nosotros, cualquiera que realicemos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Bien sea en el baloncesto, béisbol, vamos al gimnasio, tenemos unas pesitas en la casa, realizamos algún funcional, salimos a caminar, salimos a trotar, a hacer algo de running, saltar la cuerda, y eso nos indica que vamos obteniendo, si se quiere, una determina por la acción física vamos a tener o mejorar nuestra condición física. También hay algo que nos tiene que llamar la atención, como es el caso, según nos habla Rivera, del juego. El bloque de juego, según Rivera, nos manifiesta que el juego puede transformarse a la vez en deporte, los juegos y deportes en el medio natural. También del juego podemos tener los juegos recreativos. El deporte en sí tiene la parte predeportiva y el deporte adaptado. También el deporte reducido. Nosotros tenemos que los juegos y deporte en el medio natural, según el entorno, puede llevarse de una forma inmediata o también cercana. Y eso nos ayudaría también de alguna manera lejana. ¿Cuál es en sí? Con respecto a los juegos recreativos, nosotros podemos tener unos juegos recreativos alternativos, podemos tener unos juegos tradicionales que estos a su vez nos pueden ser de una manera autóctona, popular, tradicional y tradicional infantil. Fases y etapas del juego en una sesión de clases. En la fase inicial de la clase es conveniente, el objetivo es la elevación de la temperatura de la forma progresiva, que se deben realizar los ejercicios de forma cefalocaudal, es decir, iniciando de la cabeza a los pies o en sentido contrario, con ejercicios de estiramiento y desarrollar la movilidad articular. Una duración 10 minutos aproximadamente. Se llama la forma natural, cómo realizar, ¿verdad? Una clase. ¿Qué es lo que no se debe realizar? Es que la persona comience por la movilidad articular y luego termine con la elongación muscular. También cuando realizamos la movilidad articular debe estar de acuerdo a una cadena cinemática que debe tener la parte de las articulaciones proximales y no distales, o sea, para no saltar. ¿Qué quiere decir? Que si yo comencé por mi pie, tobillo, no debo saltar a la cintura, sino debo ir a la rodilla en forma ascendente. Y si vamos en forma descendente, después de realizar movimientos de cuello, no voy a realizar movimientos de cadera. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente los hombros, la articulación de los codos, la muñeca, los dedos, y entonces eso es la parte importante que se debe tener presente acá. Se pretende lograr una correcta preparación del alumno o alumna para el objetivo principal que se plantea. Dos, realizaremos juegos activos, dinámicos, en la que todos los alumnos se vayan progresivamente involucrando. Podemos hacer un jueguito de policías y ladrones, sobre todo en la parte de los niños. No es que no se pueda realizar con los jóvenes. También se puede. Recuerde que parece mentira, mientras más edad se tiene,
hay que ponerle mucho más condiciones a la parte del juego con respecto a las personas, porque los adultos tienden a ser bruscos, tenemos tendencia a ser eh, más desorganizados de alguna manera, ¿verdad? A actuar y a seguir órdenes en cuanto a los niños. Podemos jugar 1, 2, 3, el escondite inglés, lo que es conocido también como la lleva de estos lados. En la fase principal de la clase se pretende que el alumno alcance los objetivos previstos con antelación. Participación constante de nuestros alumnos. Para ello es conveniente obligar a los niños y niñas que traigan una botella de agua en su defecto para ir a beber ordenadamente a los vestuarios. Cuando se realiza esto con respecto al agua, tenemos que tener muy presente en el estado en el cual yo me encuentro hoy en día, ¿verdad? En nuestro estado Táchira. Recuerden que el agua viene de las montañas y el agua, de alguna manera, en ese tipo de regiones existen muchas finquitas de cochinos, crianza de cochinos, y estas van o de X cantidad de animales y estos van a depositar sus cerca del agua que de alguna manera viene bajando por vía de gravedad, si se quiere, o si no, en las quebradas que se deposita o van a terminar en una parte del río que nos surte de agua. Y lamentablemente desde hace unos cuantos años, ¿verdad? La compañía encargada de hacer el tratamiento del agua no tiene los químicos correspondientes para sedimentar esa cantidad de bacterias que vienen allí. Y muchas veces las personas toman de o llenan sus envases del agua del chorro y ahí vienen los problemas que pudiésemos tener muchos, como son blastocitis hominis o amibiasis. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un niño que no, de alguna manera, no asimila la ingesta de alimentos y es porque tiene un parásito que de alguna manera le está comiendo todos sus nutrientes. Entonces es conveniente hervir el agua, pasar el agua por una forma de tratamiento, no solamente hervida, sino también, y si no se tiene la forma de poder purificar el agua, bueno, tenemos que hervirla por lo menos a temperaturas bastante altas de manera tal de que podamos contrarrestar las bacterias de una forma u otra. Decirle a nuestros pequeños y nosotros mismos que no debemos ingerir agua de otros lados ni otros envases porque la persona puede realizar una transmisión. Al tomar yo de un envase que está contaminado, pues téngalo por seguro que yo también me voy a contaminar. Entonces es conveniente eso. Eso lo digo porque en la mayoría de las actividades los niños tienden a pasarse el suministro de agua de una mano a otra. Entonces, es conveniente que cada quien traiga su agua. Nosotros podemos también realizar en esa fase principal de la casa el objetivo que nosotros tengamos previsto. En el caso, por lo menos, de un juego deportivo, del voleibol, nosotros realizamos todas las acciones correspondientes y previstas allí en esa actividad. Y eso es un juego deportivo. En la final de la clase, garantizar una recuperación física y psíquica del esfuerzo realizado. Es lo que llamamos volver a la calma, ¿verdad? Generalmente, cuando se tiene previsto, se programa
una clase se tiene previsto la cantidad de tiempo para cada una de las acciones para poder concluir de buena manera la vuelta a la calma. Y no que tocó el timbre, ahí estábamos en el juego y no se hizo la vuelta a la calma y existe ha sido una clase con cierta intensidad y es conveniente que esa vuelta a la calma se realice porque hubo en los intervinientes de esa clase, pues si era de alta intensidad, hubo una segregación de ácido láctico y hay que de una manera drenarla para que el niño, la niña, la persona que llegue a su casa no diga, ah, me duelen las piernas o me pesan las piernas y entonces es importante tener esto. Los juegos deben ser muy tranquilos y relajantes en el caso de los juegos que se realicen al final de la clase. Deben terminar prácticamente igual o con el mismo estado de ansiedad o el mismo estado de intensidad en el cual llegar. De este punto resaltaremos en cuidar la higiene y el aseo de los alumnos y alumnas. Esto es muy importante tenerlo presente al finalizar la clase, dejar un tiempito para el conversatorio. ¿Qué aprendí y qué me gustaría aprender en una nueva clase? Entonces, esto es de alguna manera una forma de llevarse la persona o el docente, el instructor, el entrenador, de cómo estuvo la aceptación de la actividad que se programó y por ende es necesario que siempre se lleve un análisis, una evaluación con respecto a lo que dicen, porque los intervinientes, que fueron los muchachos, van a dar su opinión y esto ayuda a crecer y a mejorar la calidad de cada una de esas actividades que se han programado. Aquí podemos observar que las partes de la sesión de una clase, como es el caso de la fase inicial o calentamiento, bien llamada condicionamiento neuromuscular, que ya les dije a ustedes en la clase pasada cómo se debería realizar de acuerdo a la estructura de la elongación, bien sea dinámica a través de la balística, bien sea la elongación estática si es activa, pasiva o FNP, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva. Bueno, aquí hablamos de la animación y motivación. Aquí es donde viene la charla, donde la persona, el objetivo nuestro es animar, motivar mediante la charla, la preparación psicofísica de la persona, la tonificación de los sistemas con el acondicionamiento neuromuscular o calentamiento. Los juegos tienen que ser de media intensidad, ¿verdad? Que son los que permiten de alguna manera elevar la temperatura poco a poco y que la persona no se fatigue en los primeros instantes. En la fase principal o parte principal, según los objetivos concretos de la sesión, que es lo que nosotros tenemos pautado, que es lo que en realizar. Entonces allí los motores estarían de alta intensidad y el desarrollo anatómico y orgánico, por supuesto, es la exigencia que le vamos a realizar al cuerpo para que se realicen todas las actividades que se programaron para esa fase. Y la fase final o vuelta a la calma es la recuperación psicofísica y la relajación, motores de baja intensidad y el aspecto sensorial. Por eso es que es muy importante tener siempre presente e enmarcada cómo debe realizarse cualquier tipo de unidad de entrenamiento, unidad o sesión de entrenamiento, o bien sea la parte correspondiente a la programación de una clase.
Según Rivera y Trigueros, también de 1990, nos hablan un poquito de lo que es el juego como procedimiento metodológico. El juego puede utilizarse como método de aprendizaje de aspectos motrices, ¿ok? Conceptuales y de actitudes positivas. A través de los bloques del conocimiento y desarrollo corporal y salud corporal serán tratados de la siguiente forma. Uno, el juego en el núcleo del conocimiento y desarrollo corporal. El núcleo de conocimiento y desarrollo corporal se divide en dos bloques importantes: la educación física de base, expresión y comunicación. En la educación física de base, nosotros podemos decir, el profesor utilizará en los juegos perceptivos, motores y psicomotores para desarrollar en el alumno los elementos psicomotores básicos y las diferentes habilidades básica y genérica. El juego será propuesto como una actividad exploratoria del espacio del conocimiento del cuerpo, es decir, el paso hacia el mundo del pensamiento y la autonomía. Además, el profesor en edades tempranas, a través del juego simbólico, puede ayudar al alumno a descubrir actitudes y comportamientos afectivos y sociales. También debes utilizar frecuentemente el juego libre para desarrollar un modo espontáneo de las situaciones de cooperación. Más adelante, el profesor utilizará el juego como medio didáctico, ya que los niños se aceptan en muy buen grado estas propuestas y se obtienen resultados óptimos. ¿Qué podemos aportar con respecto a esto, como muy bien nos plantean los autores? Que todo debe de alguna manera llevarnos al encaje o a establecer una socialización en los intervinientes del juego. Recuerden que hoy en día existe una gran cantidad de espectros que de alguna manera, como no son detectados en las primeras etapas, pues muchas veces permitimos que allí se realice el bullying hacia esas personas que están. Entonces, tenemos que de alguna manera buscar, conocer, ¿verdad?, a nuestros intervinientes, y si logramos detectar lo que pueda tener algún espectro de esa persona, en el caso, por ejemplo, del TDAH, que es de la hiperactividad y la falta de atención, darles el protagonismo necesario. Es allí una estrategia que podemos utilizar, que él se sienta el líder en ese momento y que no pierda su noción de lo que pueda establecerse allí en ese juego. Entonces, aparte del aspecto didáctico, aparte de la socialización, nosotros tenemos que descubrir ese tipo de actitudes de los muchachos y observar el comportamiento, como muy bien ellos establecen, de la parte afectiva y social. En expresión y comunicación, que es otra de lo que nos habla Rivera y Triguera, el profesor utilizará los juegos expresivos para potenciar la creatividad y espontaneidad del sujeto. En edades tempranas, el profesor debe proponer de forma general el trabajo del mimo, ya que se trata de la forma más primaria de juego que desarrollan los grupos de niños, representados a través de gestos, actuaciones propias del juego de calle. En edades más avanzadas se trabajará la expresión a través de juegos expresivos más complejos y mediante el juego teatral, donde el movimiento y la acción son fundamentales. En la primera parte, nosotros debemos, cuando hablamos con el MIP, podemos identificar la persona, pero debe ser sus partes positivas, ¿entiendes? No que permita que nazca o que se realice el bullying hacia ciertas personas. ¿Por qué? Porque
no es conveniente, rompen si no tiene la efectividad y no se cumple el objetivo que de alguna manera nos hemos propuesto. Por eso es que tenemos, cuando se plantea el juego, tenemos que conocer quiénes son los intervinientes y de qué forma ellos pueden interrelacionarse sin crear de alguna manera roces que no nos lleven a la mejor forma el desarrollo de esa clase. El juego como contenido. El juego educativo debe servir de complemento necesario al juego autónomo que se puede practicar el alumno fuera de la escuela. Aquellos que de repente, ¿verdad? Pueden tener el juego en la escuela, van a otro tipo de espacios donde ellos puedan de alguna manera relacionarse. Dentro del ámbito escolar, el juego alcanza su máxima expresión al emplearlo con toda su magnitud y en todas sus posibles manifestaciones. Para que el alumno progrese en su proceso de enseñanza-aprendizaje, el juego educativo debe reunir los siguientes requisitos. Uno, permitir el desarrollo global del alumno. ¿Cómo? Constituir una vía de aprendizaje de comportamientos cooperativos. Permitir la participación constante de todo el alumnado, asumiendo cada uno su propio rol. Procurar el equilibrio entre la actividad ludomotriz y el descanso. Recuerden que las actividades lúdicas nos permiten a nosotros muchas veces conocer el comportamiento, conocer el participante de sus decisiones y eso nos ayuda de alguna manera a establecer o- una socialización y el clima dentro de ese grupo. Suponer en todo momento un reto alcanzable. Primar el proceso y no el producto. Y en la parte B, nosotros podemos utilizar el juego en el núcleo de la salud corporal. ¿Mediante qué? El juego es el vehículo principal que usa el niño para moverse, realizar actividad física. Entonces está claro el papel del juego. El juego es sinónimo de salud física y salud mental. La correcta realización de los juegos nos lleva a conseguir una buena calidad de vida y evitar lesiones. A través del juego se pueden trabajar hábitos de higiene y eso todo va a depender de las estrategias que nosotros utilicemos cuando colocamos el juego a realizar. Características relacionadas con el juego. Placentero, indiscutiblemente, que debe producir satisfacción a quien lo practica y no suponer en ningún momento frustración o fracaso. Natural y motivador. El juego es una actividad motivadora, por tanto la práctica de forma natural. Liberador. Hay que entender el juego como una actividad libre, voluntaria, donde nadie está obligado a jugar. Si no hay motivación de nosotros y con la misma actividad, el participante o muchos de ellos no se eh, motivan a ese tipo de juego, valga la redundancia. O sea, es la incitación, la motivación, lo que lleva de alguna manera que el niño o el adulto o la persona interviniente en el juego pueda mostrarse dispuesto a realizar esa actividad. Mundo y aparte, la práctica del juego evade de la realidad, introduciendo al niño y o el adulto en un mundo paralelo y de ficción que le ayuda a lograr satisfacciones que en la vida normal no alcanza. Creador, la práctica del juego favorece el desarrollo de la creatividad y espontaneidad. Expresivo, es un elemento favorecedor de la exteriorización
de sentimientos y comportamientos que en situaciones normales mantenemos reprimidos. Socializador. La práctica de muchos juegos favorece el desarrollo de hábitos de cooperación, convivencia y trabajo en equipo. Por otro lado, es importante señalar algunas teorías que intentan dar explicación a las actividades lúdicas, como pueden ser la teoría del descanso, del azar. El juego es visto como una actividad para descansar y recuperar energía de la vida cotidiana, dependiendo del juego. Teoría del exceso de la energía según Spencer, descargar la energía no agotada del día a día. La teoría intelectual de Piaget nos establece que la actividad lúdica es el reflejo de las estructuras intelectuales propias de cada momento del desarrollo del individuo. Todas estas teorías tienen una gran importancia y de alguna manera se ponen de manifiesto según la estrategia o la actividad que esté realizando quien lleve a cabo el juego, o quien dirige el juego o lo proponga y queden las pautas bien claras. Por eso es que el juego debe ser explícitamente explicado para que no existan derivaciones del mismo. Y nos dice también la teoría social de Vygotsky, que nos dice que el individuo se desarrolla en función de los juegos que va practicando. Si nosotros observamos que una persona o una serie de juegos siempre va a estar inmerso en la parte de agresividad, téngalo por seguro que estamos creando que el muchacho siempre tiene que estar de una manera practicando y le vamos a crear una conducta agresiva. Entonces, pues por esto debemos tener mucho cuidado al programar cualquier tipo de juego. El juego como método de trabajo. Ser un elemento motivador para conseguir los objetivos propios del área, para llevarlo a cabo debemos tener presente los siguientes aspectos. Los objetivos planteados, ajustados a la edad y características del alumnado. Recuerden, no podemos plantearnos objetivos en un juego de un niño de 6 a 8 años que uno de 12 a 14 años, ni siquiera de uno de 12 a 14 años, sino de 10 a 12 años ya el niño tiene más o menos allí las mismas inquietudes, que no son las que tiene del niño de 6 a 8 como no son las que tienen los niños de 13 y 14 años. El número de adultos condicionará el tipo de juego que podamos utilizar. Dependiendo de la cantidad de personas, nosotros diremos o estableceremos los grupos y cómo se debe realizar ese juego. El terreno, el espacio. En un principio, cualquier espacio parece indicado para desarrollar los diferentes juegos, siempre que cumplan con unas condiciones básicas. El material didáctico, según los recursos materiales de los que dispongamos, podremos realizar unos juegos u otros. Tipo de organización. Gracias a una buena organización del grupo de clases se conseguirá un mayor control en la actividad. Momento de la sesión donde se utilice el juego variarán en función de si son utilizados en el acondicionamiento o calentamiento, acondicionamiento neuromuscular o calentamiento en la parte principal o en la vuelta a la cara. El control del esfuerzo, alternar juegos de alta intensidad con otros de relajación. No se puede mantener siempre una clase con juegos de alta intensidad o unos juegos de relajación porque llevaría a la monotonía y a totalmente el aburrimiento de los participantes que están allí.
Y eso es importante alternarlo. Uno alta intensidad, otro baja intensidad o de media intensidad, baja, baja intensidad, lo logras uno de alta intensidad y luego por último, dependiendo de los tipos de juegos que vayas a realizar en tu sesión de clase o en el momento en que se indique. Entonces, siempre es conveniente tener estas recomendaciones pendientes. Control de la motivación. Utiliza siempre los juegos más motivantes después de otros que lo sean menos. El papel del profesor como animador será fundamental. Muchas veces logramos el aburrimiento de los participantes de uno porque no sabemos realizar. Entonces, hacemos juegos monótonos, juegos que llevan al aburrimiento y cuando vienen los juegos que realmente despiertan, ya es tarde porque la audiencia como tal ha quedado en ese. Y lo que quieren es de alguna manera, no solamente el cambio de actividad, sino salir de ese momento de la actividad que se realice o bien de la clase que en la cual se está realizando. Juegos para la relajación. Saldívar define la relajación como la disminución voluntaria del tono muscular. Llevamos una excitación del tono muscular. Vean ustedes cómo fuimos de alguna manera planteando cuando hicimos el acondicionamiento, cuando hicimos la fase principal, que estamos allí, y luego bajamos esa intensidad en lo concerniente a la parte de la clase o en su fase final. Entonces allí tenemos que nos dice, es el proceso por el cual el individuo es capaz de lograr un determinado proceso de distensión muscular y psíquico empleado de diversas estrategias. Vamos a hablar con respecto a este término de distensión muscular. No es que se distiende el músculo, porque una distensión muscular, recuerden que nosotros tenemos el sarcómero utilizado por las miofibrillas, es esto, y si existe una distensión muscular, ¿verdad? Es esto, y eso causa dolor. Lo que queremos hacer es que cuando tenemos una tonicidad muscular, buscamos nuevamente llegar a esa flacidez que pueda tener el aspecto del músculo y que drene lo que ha, si de alguna manera ha habido segregación de ácido láctico, pues se pueda drenar. Kaplan la define como el retorno del músculo después de una contracción a su longitud normal, también a la reducción de una tensión mental provocada por el miedo o la ansiedad o la emoción del trabajo intelectual. Entonces, esto es realmente muy de acuerdo con lo que yo manifestaba, que no debería tenerse presente la distensión muscular, sino que más bien se define, ¿verdad? Como volver de alguna manera a colocar el músculo en la fase como se inició. Ejemplo, tenemos la mecedora. Objetivo, hacer que un niño alcance un estado de calma mediante movimientos de balanceo. ¿Ok? El niño hace este tipo de trabajo de balanceo, ese es el objetivo que nosotros queremos alcanzar. Cada niño se mece imitando el movimiento de una mecedora y hace como que si se durmiera. Muchas veces vamos a lograr gente que se concentra tanto que se queda de alguna manera dormido, haciendo así nos puede llamar atención la risa que pueda producirse con este tipo de acciones, ¿verdad? Porque eso va a depender de la concentración y a lo mejor el estado de cansancio que pueda tener la persona después de la actividad y logra relajarse totalmente. La preparación prevé bastante espacio para que cada niño pueda sentarse o tumbarse sin tocar al resto o sin apoyarse al compañero de al lado. Descripción del juego, el maestro explica el juego imitando los movimientos. Elige un lugar y siéntate. Ahora haz como que si estuvieras en una mecedora, dobla las piernas y balancea tu cuerpo
delante hacia atrás y atrás hacia adelante suavemente. Te, te meces muy suavemente cuando quieras, como si te durmieras. Y en ese momento dejas de mecerte y descansas. Puedes hacer como que si durmieras con los ojos abiertos. Tú decides. Y el juego termina con tres palmadas. Entonces aquí se despierta, ya se realiza y vamos a conseguir actitudes interesantes dentro de nuestros participantes en esa clase. El reloj de sol, planificación, objetivo, hacer que el niño se relaje mediante un movimiento de estiramiento y distensión. Actividad, cada niño indica con el cuerpo todas las horas desde las 12 hasta las 6. Preparación, prever bastante espacio para que puedan tumbarse y estirar los brazos en forma de cruz, formando un gran ciclo, pero sin tocar el resto. Por ejemplo, las 3, la 1, ¿verdad? La 1:40 y así vamos realizando cualquier tipo de hora. Entonces, descripción del juego, vamos a jugar el reloj de sol, empiezo explicando el juego. Tú escuchas y miras, después lo haremos todos juntos. Primero, formaréis un círculo o tumbaréis de espaldas. De allí, cuando salgas, son las 12, colocaréis los brazos por encima de la cabeza. Pégalos muy bien al uno al otro y estíralos. A medida que yo vaya indicando las horas, iré separando los brazos, ¿ve? Como el minutero tenemos, ¿ve? Y de esa forma vamos colocando. Y es una forma interesante también después de aprender aquellas eh, leer el reloj, un reloj analógico, no aquellos relojes digitales que hoy en día tú dices y te das la hora. Entonces, sino otro tipo de relojes que te permitan conocer lo que es el minutero, el segundero y cómo se consiguen las horas. Cuando digas son las 12 colocaré los brazos por encima de la cabeza, pégalos bien el uno al otro y estíralos. A medida que yo vaya indicando las horas, iré separando los brazos poco a poco, ya lo realizamos. Allí luego a las 6 vuestros brazos estarán junto a los muslos, podéis descansar. Cuando diga vuestro nombre, harás como que si fueras un rayo de sol que se estire y después te levantarás con suavidad. Bueno, esto ha sido lo correspondiente a los juegos, pero vamos a hacer notar ahora un tema muy importante que tenemos, que debemos tener presente siempre en nuestras casas. Y se lo digo por experiencia, me ha tocado por el apuro de, sin darme cuenta, me he ahogado y he tenido que recurrir a una técnica para que poder expulsar. Me ha pasado solo, me pasó también en un restaurante donde unos años atrás, donde una persona, un mesonero que había realizado curso de primeros auxilios, logró auxiliarme. Y en mi casa tuve que hacerlo solo con una. Entonces eso me conllevó a poder dictarle los, a mi familia, a los intervinientes de mi plano familiar, indicarles cuál era una de las maniobras que vamos a ver acá. Entonces, importante para lo que son los primeros auxilios. Primeramente debemos conocer cuál es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria de todo ser humano debe estar entre 16 y 20 por minuto. Si usted observa que una persona está cada rato, debe ser o que está enfermo o tiene alguna excitación por X causa. Entonces, es importante siempre tenerlo presente. ¿Ok? Alteraciones de esto, debe tener fiebre, enfermedades pulmonares crónicas, a lo mejor el ejercicio interno, enfermedades metabólicas. Vamos a también conocer qué es la frecuencia cardíaca, es el bombeo de sangre que realiza el corazón en un minuto. Balones normales de 60 a 100 latidos cardíacos por minuto.
Hoy en día tenemos una gran cantidad de relojitos como este, de los smartwatch, que nos permiten a nosotros, ¿verdad? Siempre estar pendientes de lo que tenemos y cómo podemos. No son muchas veces tan, pero tan exactos, pero sí nos permite estar cerca de la realidad. Entonces es conveniente. Cuando se tienen más de 100 latidos es porque hay alteraciones debido al ejercicio interno, debido a enfermedad o al mismo estrés. Generalmente existe una tabla de frecuencias cardíacas para manejar los estados de intensidad cuando uno tiene o está a cargo de realizar alguna actividad física o deportiva. Uno tiene una tabla y comienza siempre, se recomienda que se haga la toma de pulso para todos los intervinientes en la actividad y de alguna manera tener presente también y conocer sus factores de recuperación cuando tienes que volver a realizar una serie o unas repeticiones. Entonces, convenientemente tenemos que saber cuáles son los valores que nos permiten esa tabla de la frecuencia cardíaca. Otra cosa es la presión arterial, es la presión que ejerce la sangre al pasar por las arterias. Generalmente aquí tenemos que 80-120, ¿verdad? Diastólica y sistólica, eso es lo que nos permite de alguna manera saber, es el tiempo que tarda, ¿verdad? Y en eso es lo que nosotros tenemos cuando pasa allí esa, por las arterias, conocer nuestra tensión, o sea, nuestra presión arterial. La temperatura expresa el calor corporal que irradia el organismo. De 36 a 37 grados se considera normal. Alteraciones, enfermedades infecciosas, ingesta de alimentos, estrés o otras enfermedades metabólicas. ¿A qué se considera un accidente, un evento? Primeramente, tenemos que buscar respuestas, tomar por los hombros, mover suavemente y hablar al oído a la persona. ¿Me escucha? ¿Estás bien? Muchas veces estamos en un sitio, a una persona le da un vaído, como decimos nosotros, un devaneo y no tenemos, siempre es conveniente que la persona, si lo logramos agarrar, que jamás pegue la cabeza del piso, que impacte. Seguidamente, si no responde, hay que pedir ayuda. Y al pedir ayuda, hay que decirle que traiga un desfibrilador, ¿verdad? Un aparatico que normalmente, si es las atenciones primarias o defensa civil o los bomberos, pues siempre recomendarle que traigan un desfibrilador. Desfibrilador. Y Y por supuesto, un paramédico o una persona especializada en la medicina. Es conveniente saber qué es el ABC. El ABC es la vía aérea, la ventilación y la circulación. Cuando existe este tipo de eventualidades o accidentes. El A, que es abrir la vía aérea, es importante de alguna manera. Observen ustedes cómo una de las manos va al mentón, otro cierra la nariz, inclina la cabeza y eleva el mentón. Eso es importante. Aquí podemos observar en esta gráfica cómo se realiza. Seguidamente, buscar ventilación. Tenemos que oír si la persona a través de la boca pueda haber algún movimiento o expiración. Entonces, la persona dice, miro, escucho y siento. ¿Ok? Miro hacia qué parte, hacia su plexo, hacia el tórax, ¿verdad? Miro, escucho, ¿verdad? Lo que dice y siento. ¿Qué siento? Que puedes sentir a lo mejor el, las pulsaciones. Entonces es conveniente que mire el movimiento del tórax, escuche la respiración y siente el aire que de alguna manera se exhala. Y luego seguidamente puede haber otra persona que puede estar pendiente de la su pulsación.
como muy bien lo dicen aquí, que es la parte de la circulación. Vean que está aquí en la carótida o aquí en la arteria radial. ¿Cómo realizar un RCP o reanimación cardiopulmonar? Es conveniente siempre colocar las manos entrelazadas y buscar el punto del tórax para poder hacer presión. Y eso nos dice mantener los codos estirados y colocar los hombros directamente encima de las manos con el peso de la parte superior de tu cuerpo. Presiona el pecho hacia abajo, unas 2 pulgadas, unos 5 centímetros, pero no más. Presiona el pecho con firmeza a ritmos de 100 a 120 compresiones por minuto. Esto es lo que se conoce como el CPR o el RCP, reanimación cardiopulmonar. Se puede también realizar la respiración boca a boca, se coloca la persona, se eleva el mentón, se cierra la nariz, se abre la boca y se hace insuflaciones hacia dentro para poder darle aire a esa persona. Como lo dice acá, cubrir firmemente con la boca de la persona afectada, cerrar la nariz apretando con los dedos, mantener la barbilla levantada, la cabeza inclinada, dar 2 insuflaciones. Cada insuflación debe tomar alrededor de 1 segundo y hacer que el pecho se levante. El RCP en niños igualmente, ya sabemos cómo realizarlo. Y aquí está lo que llamaba yo al inicio de mi alocución, la maniobra de Hellich. Es importante para nosotros tener presente esta maniobra. Maniobra de Hellich es simplemente colocar el puño en la boca del estómago, ¿verdad? Hacerle presión y darle varias veces a la persona por si está atragantada pueda botar lo que pueda tener en su vía digestiva, sobre todo en la parte de la tráquea y de la faringe. Maniobra de aérea al adulto inconsciente, cuando esa persona queda allí, hay que buscar darle allí en la boca del estómago, de una vez acostado, para que la persona pueda botar lo que lo tiene ahogado. En las hemorragias, primeramente controlar la hemorragia con esparadrapos o gasas que permitan hacer la presión, aplicar un vendaje y evitar el shock. Otra de las cosas también que tenemos presente es aplicar presión directa sobre la herida con apósito, que es la parte que tenemos allí, el material, bien sea la gasa, la venda, el algodón, lo que podamos tener. Y podemos hacer que eso que se llamamos apósito, aplicarle el vendaje con bastante presión para que pueda cerrar. Aplicar presión directa sobre las heridas externas, si no tenemos que buscar la arteria mayor para poder de alguna manera controlar el sangrado. Si el sangrado no se detiene después de 15 minutos de aplicar presión directa, aplicar presión con fuerza en uno de los siguientes puntos ubicados a la herida y al corazón. Utilizar el torniquete solo como última medida en caso de que el sangrado no cese. Bueno, hemos llegado a nuestro final de esta clase. Vean que hemos hecho una combinación de la parte del juego con la parte de primeros auxilios. No me queda más que decirle que esta actividad ya está en la plataforma y que no deben de dejar pasar el límite de entrega, porque si no tendrían que esperar por la oportunidad de la nivelación. Muchas veces no sabemos qué se nos pueda presentar y entonces no podemos realizar la parte de la nivelación. La última actividad es con carácter obligatorio a aquellas personas que están en el estado Táchira, que están cerca o en la zona metropolitana de San Cristóbal. Se va a realizar una actividad probablemente el segundo sábado de agosto, donde tendremos allí las posibilidades de realizar una actividad muy interesante. Se va a hacer
unos flyers para que ustedes puedan tener eso, va a tener un valor del 40%, sería la tercera actividad. De no venir acá, pues va a tener que realizar la misma actividad en otro lado, va a tener que pagar por esa actividad en otro lado y poderla tomarse un video. Entonces, convenientemente, si pueden asistir a ese tipo de actividades que se realizan muy pocas veces en la universidad, pues poder asistir. Con esa razón, se realiza ese tipo de actividades para que puedan asistir por lo menos una vez cada 2 trimestres. Las asignaciones que tenemos acá tienen un valor de 30%. Aquí dice, explique cómo realizaría la maniobra de Heli un adulto con sus palabras, realizar un video donde se aprecie el RCP, cómo harías para contener una hemorragia en un brazo, implique qué harías antes de comenzar una actividad y qué tipo de juego propone después de una actividad física intensa. ¿Ok? Cualquier tipo de duda que puedan tener, por favor, escribir en la plataforma. Con mucho gusto estaré respondiéndole una vez que yo pueda estar allí en la plataforma. Así que gracias, feliz tarde y atento con el material que ya está en la plataforma. Que sea de su agrado y de mucha ayuda.